Francisco Díaz tiene una carrera súper entretenida, ha estado ya un buen tiempo en el ruedo, en el mundo de la tecnología. Y bueno, tú nos vas a ir contando eso, así que no quiero como extenderme por eso, pero sí quiero decir una cosa, que lo hablábamos estos días, y es que te tomaste un sabático largo de 2 años fuera del ruedo. Entonces, como verán, eso quiere decir que se saltó el inicio de ChatGPT y en ese sabático no estuviste haciendo tecnología. Entonces, de repente, él se va del mundo de la tecnología. En ese tiempo estaba ahí en Airbnb y vuelve, y ahora se usa inteligencia artificial para todo y no sale hasta en la sopa. Y bueno, entonces encuentra una carrera distinta en algún sentido, o algo de eso, o no sé. Eso es lo que también creo que era parte de la pregunta que se fue dando para esta charla, y sin duda que muchas otras cosas. Así que bueno, con esa pequeña intro nomás quiero darle la bienvenida a la última charla de hoy, y luego haremos un cierre un poco distinto, así que nos vemos después al final, pero ahora sin más dejo a Francisco Díaz. ¿Cómo están? Último día. Ojalá que lo hayan estado pasando bien. Este es el título de mi charla. Primero, antes de empezar, quería agradecerle a toda la gente que está haciendo 9.5 posible, a Fabián, a Felipe, a la Nela, que está por allá también, todos los voluntarios también, así que quería darle un fuerte aplauso a toda la gente, por favor. Bueno, yo soy valdiviano también, estuve en la primera edición de 9.5, así que me hace súper feliz que este tipo de cosas pasen en Valdivia y que sigan pasando con el tiempo, ¿no? Y después de 9 años sigan pasando también. Así que nada, hoy día les voy a hablar un poquito sobre una mirada un poco quizás más como yendo a tierra de la inteligencia artificial, una mirada un poco más pragmática y un poco explicar, como decía Fabián, ¿no?, cómo fue como este proceso para mí de volver al mundo de la tecnología y encontrarme con como disrupción que es la inteligencia artificial hoy en día. Así que voy a hacer esta charla, la voy a dividir básicamente como en 2 partes. Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a ver como de dónde viene la inteligencia artificial, grandes rasgos, y después vamos a hacer un poquito como de futurología también. Vamos a ver como dónde creo yo que van las cosas, dónde está diciendo la industria que van las cosas, dónde están diciendo las noticias que van las cosas, y cómo se ve todo eso. Pero para empezar, soy Francisco Díaz, como dijeron, soy desarrollador de software, trabajo principalmente en el mundo mobile, y dentro del mundo mobile trabajo principalmente en el mundo iOS, así que conozco de inteligencia artificial, pero no es mi expertise, así que si hay algo equivocado me van a tener que disculpar, pero ya he estado en la industria desde el año 2011, así que he pasado por varias etapas de este tipo de cosas, así que ojalá que lo que diga tenga algo de resonancia y que le haga sentido lo que estoy hablando. Entre 2011 y 2017 estuve en bastantes startups, trabajé acá en Valdivia, me fui a Santiago, trabajé también en Santiago, con Felipe Peña trabajamos al principio también un tiempo en su startup, y después en el 2017 tuve la suerte de irme a trabajar a Airbnb, a San Francisco, California. Y estuve trabajando allá alrededor de 5 años, y después de estar cerca de una década, un poquito más de una década en la industria, estaba bastante cansado, estaba con un poco de burnout, y decidí tomarme un año sabático. Tuve la suerte de poder salir, recorrer el mundo un poco, estuve por Sudamérica, fui al sudeste asiático con mi pareja, y como pueden ver acá, el 2023, no solo dejé la industria por un tiempo, como estaba tan cansado, dejé todo. Dejé de programar. El único commit que hay ahí, de hecho, es un commit a mi página web personal que dice, ahora no estoy trabajando y estoy viajando. Así que lo dejé completamente. Y como decía Fabián, justo en este momento, en el 2023 y el 2024, fue el momento de la explosión de la inteligencia artificial en la industria. Entonces, cuando volví a Pedidos Ya, cuando empecé a trabajar en Pedidos Ya este año, hubo un poquito como de explosión en mi cabeza de utilizar ChatGPT por primera vez. Me acuerdo de antes de postular a Pedidos Ya, empecé a investigar nuevas tecnologías en desarrollo de iOS en particular, y en el desarrollo de iOS toda una tecnología nueva que se llama SwiftUI. Entonces empecé a investigar un poco con SwiftUI porque no me había metido mucho, y dije, bueno, voy a hacer una aplicación con SwiftUI. Y hacer la aplicación con SwiftUI me rompió la cabeza, porque fue extremadamente sencillo, fue muy rápido, y yo dije, esto me hace extremadamente más productivo. Y de hecho estaba en una cena con un amigo en el 2024 a fines, y les dije esto, le dije, yo creo que esta tecnología me está haciendo por lo menos 3 veces más productivo. Y me acuerdo que mi amigo en la mesa, que son todos ingenieros, todos programadores, me vieron con una cara así como, no sé, ¿no?
Y yo creo que ese escepticismo hoy en día yo estoy de acuerdo. No sé si en verdad soy 3 veces más productivo. Creo que esa era una exageración y era como una impresión inicial de haber utilizado esta tecnología por primera vez. Y creo que si nos entendemos fundamentalmente cómo funcionan estas tecnologías, la historia de las tecnologías, podemos empezar a reconocer que esto sí es una tecnología revolucionaria, en mi opinión. Pero que tal vez no es tan revolucionario, no es tanto como se escucha en los medios de comunicación. Así que hagamos un poquito de historia. Me gusta mucho esta foto del Estadio Nacional, porque dice un pueblo sin memoria, un pueblo sin futuro, que creo que es muy interesante porque creo que necesitamos volver a aprender de los patrones que nos entrega la historia y que nos entrega el pasado. Así que hablemos un poquito de inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la nueva ola de inteligencia artificial, todo lo que es ChatGPT, Gemini, qué sé yo, se engloba dentro de GenAI, Generative AI. Pero eso viene dentro de otros mundos, ¿no? Dentro del mundo de la inteligencia artificial, dentro de Machine Learning, dentro de Deep Learning. Y esto empezó en 1956, en una conferencia donde se acuñó el término inteligencia artificial por primera vez. Entonces ahí fue el momento donde la inteligencia artificial empezó como campo dentro de la informática, dentro de la ingeniería. Y uno de los momentos que yo me acuerdo que fue muy relevante como desde el punto de vista de noticias fue el momento donde Deep Blue vence a Garry Kasparov, que no sé si hay fans de ajedrez, pero Garry Kasparov hasta probablemente el día de hoy es uno de los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Quizás si hay un fan, Magnus Carlsen, quizás le pelea, pero Garry Kasparov claramente es uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces en ese momento ya empezamos con noticias de estilo como, bueno, los computadores van a ser más inteligentes que los humanos, ¿qué hacemos nosotros? Después en el 2011 pasó otro momento pivotal en mi cabeza por lo menos, donde Watson de IBM le gana este juego de trivia que es de Estados Unidos que es bastante conocido, que se llama Jeopardy. No sé si lo estoy pronunciando bien, nunca lo he podido pronunciar bien. Y después de eso, en el 2016, el juego de Go, que es otro juego que todos pensaban que, bueno, ya le ganaron al ajedrez, pero ganarle en Go va a ser difícil, porque Go es mucho más creativo, hay mucha más estrategia, así que va a ser complicado. Pero de nuevo, AlphaGo vence de nuevo al campeón en ese momento, Lee Sedol. Entonces, esto es una historia de muchas disrupciones, de muchos momentos de disrupción, en mi opinión. Y el último de esos momentos, como todos nosotros sabemos, pasa en el 2022 con la introducción de ChatGPT. Y desde el 2022 hasta la fecha hemos tenido otras disrupciones más grandes todavía. Se ha acelerado el paso de disrupciones. En el 2023 se introduce en el mercado modelos que pueden hacer multimodal. Básicamente ChatGPT, para ir como un poquito más a lo específico, lo que hacía originalmente trataba de adivinar probabilísticamente, para reducirlo bastante, cuál es la siguiente palabra. Y lo podía hacer solamente con texto. Pero hoy en día ya tenemos modelos que pueden hacerlo no solo con texto, sino que lo pueden hacer con imágenes, que lo pueden hacer con audio, lo pueden hacer con música, lo pueden hacer con videos. Entonces empezamos a cambiar el token solamente de texto a poder ser cualquier tipo de token. Y lo nuevo hoy en día, que está ocurriendo por todos lados, son los agentes, que básicamente son sistemas que entienden todo su entorno y no solamente le hacen un prompt y devuelven algo, sino que pueden tomar decisiones más autónomas para alcanzar como objetivos más altos, ¿no? Entonces es una historia de disrupciones y de un poco sobreestimaciones del impacto que van a tener. No vimos como Deep Blue apareció, AlphaGo apareció y cambiaron las cosas, pero estamos acá todavía, ¿no? Hay una frase de Neil deGrasse Tyson que me gusta mucho, donde habla de cómo la AI no ganó en el ajedrez, después no ganó en Jeopardy, y nadie se volvió como completamente loco y ni corrieron al cerro. Solamente se tomaron noticias cuando pudo escribir los papers de la gente en la universidad. Y ahí todos nos volvimos un poco locos. ¿Dónde vamos a ir? Me da un poco de risa además esta cita, porque justamente esos dos ejemplos del ajedrez y Jeopardy son ejemplos donde las máquinas cometieron errores. Por ejemplo, en el ejemplo con Deep Blue de Garry Kasparov, hay un momento que es muy famoso donde hay un movimiento que la máquina hace, que Garry Kasparov de hecho creía que la máquina había tenido como intervención de una persona por afuera, porque decía, no tiene sentido que la máquina haya hecho esto. Y después con el tiempo se descubrió que probablemente era un bug. Y esto, que es una que más me da risa todavía, en ese momento cuando Jeopardy gana el campeonato, le preguntan en la categoría de ciudades de Estados Unidos algo, y la respuesta que da es Toronto, que claramente no es una ciudad de Estados Unidos, es una ciudad de Canadá. Entonces, cuando falla la inteligencia artificial, falla un poco como espectacularmente, ¿no? Y cuando nos ponemos a empezar a pensar por qué falla este momento, es porque finalmente no puede realmente razonar de cuál es el propósito que le estamos entregando. No puede razonar como los casos de uso que tú le quieres dar, porque simplemente tiene un contexto que tú le estás dando y está tratando de adivinar la siguiente palabra más probable que a ti te llama la atención. Entonces hay un poco como de decepción en mi cabeza al utilizar como la inteligencia artificial.
Yo creo que es importante como centrarse un poquito en el valor y no creerle tanto como al hype, a los headlines, a las noticias, que siento que levantan mucho estas cosas, y sobre todo a las noticias de personas o de empresas que están metidos en el mundo de AI o que generan chips para AI, que están diciendo todo esto porque finalmente les sirve, ¿no? Así que hay que un poquito como bajar un poco a tierra, creo yo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y aquí vamos a empezar a jugar un poquito al oráculo, ¿no? Porque yo creo que nadie sabe a dónde vamos. Creo que lo único que podemos hacer es como ver un poco tendencias que han pasado en el pasado. Y yo creo que hay que ser un poco muy arrogante también para decir como esto es lo que va a pasar, como nos van a reemplazar o qué sé yo. Y hablando de arrogantes, Elon Musk, por ejemplo, también dijo hace un par de meses que íbamos a reemplazar todos los trabajos por AI. Pero si vemos la historia, nos empezamos a dar cuenta que la realidad nos empieza a decir otras cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el 1950 hasta la fecha, donde han habido todas estas disrupciones que hablé, el ratio de trabajo se mantiene más o menos igual en economías avanzadas. Y de hecho, desde el 1900, en 1900 el 40% de los trabajos en Estados Unidos eran en agricultura. Y hoy día es menos de 2%. Pero eso no quiere decir que dejamos de comer o que comemos menos. De hecho, al contrario, ¿no? Comemos mucho más y hay más gente también para alimentar. Entonces, finalmente, hemos logrado, con menos gente trabajando en la industria, alimentar más personas. Entonces, en el macro, es así. El macro yo creo que esto nos deja bastante claro que es muy poco probable que se vayan a eliminar muchos trabajos, pero el macro no es todo, como lo sabemos muy bien los chilenos también. El macro no significa que la gente individual esté bien en el aspecto más microeconómico. Entonces, yo creo que igual hay preguntas interesantes para hacerse, como cuáles son los trabajos que se están eliminando, quiénes son las personas que están siendo más afectadas por esto, dónde se está distribuyendo la riqueza. Yo no soy sociólogo, no soy abogado, no soy economista, así que no me voy a meter mucho en esas discusiones, pero creo que es importante plantearlas en la industria y seguir hablándole en la industria, no solamente para empezar a crear tecnología sin saber o sin hacerse cargo del impacto de las tecnologías. Pero para seguir un poco con lo que estábamos hablando, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si generamos más automatizaciones empezamos a mantener el mismo trabajo? Uno pensaría que las automatizaciones lógicamente deberían eliminar los trabajos en el macro también, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo interesante, que es que finalmente cuando tú tienes un sistema y reduces la complejidad de una parte del sistema, la complejidad total del sistema no se elimina, no se reduce, sino que se mueve la complejidad en otro lado. Entonces, finalmente esa complejidad se traslada en otros lugares para que tú puedas hacer más innovación, para que puedas tener más potencial de innovación, de inversión en otras cosas, y finalmente tener más productividad, ¿no? Yo creo que la historia de la programación de la informática es la historia de las capas de abstracción, básicamente, para reducir la complejidad. Y esto lo voy a poner en un ejemplo, como decía, yo soy programador, así que lo voy a poner en un ejemplo de programación. La historia de la programación partió con esta idea de que teníamos estos papelitos, ¿cierto? Y los marcábamos para poder marcar los bits. Después saltamos como un poquito más alto, como assembly, donde tú decías, bueno, puedo manejar la memoria, entonces carga esto en este lugar de memoria, después levántalo en este otro lado. En este tipo de lugares era difícil expresar cosas y sistemas más complejos. Hoy en día tenemos lenguajes de programación más avanzados, estos Swift, donde tú puedes empezar a mostrar cosas mucho más claramente. Entonces tú dices, bueno, tengo una vista que tiene una lista de to-dos y tiene ciertas cosas, entonces ya puedes leerlo y tiene menos complejidad. Yo creo que la GenAI, que la Generative AI, es un poco la siguiente capa de abstracción de esto. Entonces antes, cuando empezábamos a pensar, bueno, tengo una función y tengo que codear esta función, tengo que hacer este algoritmo, hoy en día creo que eso está un poco solucionado con GenAI. Entonces, si tú tienes un input y tienes un output y quieres hacer una función, GenAI probablemente te va a hacer esa función mucho más fácil de lo que tú podrías hacerlo. Entonces ahí la pregunta es como, bueno, si eso está solucionado, ¿dónde está el valor que nosotros entregamos como humanos? Y yo creo que el valor que le entregamos como humanos nosotros es básicamente en el diseño y la arquitectura del software que estamos haciendo. Ahí es donde está el valor y creo que el valor se empieza a incrementar cada vez más cuando empezamos a solucionar más estas otras capas. Básicamente lo que nos interesa como humanos es cómo evolucionamos estos sistemas complejos. ¿Cómo hacemos que otros humanos puedan utilizar estos sistemas de la misma manera, rápidamente, ágilmente, cuando los sistemas se están complejizando en el tiempo? Entonces, ¿cómo estamos haciendo este tipo de cosas para llevarlo más prácticamente en pedidos ya en particular?
Voy a dar un par de ejemplos que creo que son interesantes, porque no solamente hablo de ingeniería, me voy a salir un poquito también para dar ejemplos de otro lado. Entonces, por ejemplo, en el equipo de Customer Insight, tenemos un formulario para que nos den input, donde el equipo tenía que analizar 25.000 respuestas aproximadamente. Y es un freeform, entonces básicamente puedes escribir lo que quieras. Analizar todos esos datos manualmente para una persona es muy, muy costoso. Y ellos lo que hicieron es que crearon una gem de Gemini, y para eso pusieron toda la data ahí y les entregó todos los insights, todas las tendencias básicamente, y todo resumir el feedback que las personas le están dando para no tener que hacerlo ellos manualmente. Entonces ya pueden automatizar esa parte y poder manejar los datos más rápidamente. También para marketing, para brand marketing lo hemos estado utilizando, donde diseñadores dentro de pedidos ya lo han empezado a utilizar para generar ilustraciones, para generar imágenes, en vez de utilizar como stocks, images, generar imágenes que estén un poquito más personalizadas a pedido ya mismo. También lo hemos utilizado en el equipo de data. Por ejemplo, el equipo de data tenía necesidad de hacer una página web. En el pasado, estas páginas web normalmente las hacían a través de pedirle a alguien internamente que tomara de su tiempo y pudiera hacer la página. Hoy en día con Gemini y con Generative AI pueden generar una página sin necesidad de codar. Yéndonos más al punto de vista de software engineering, también utilizamos Gemini hoy en día para hacer code reviews. También seguimos dependiendo mucho de los humanos y creo que, de hecho, hacer code reviews es una de las habilidades como más importantes, sobre todo ahora con Generative AI. Pero, por ejemplo, nos puede dar como un summary de cuáles son las cosas que está pasando en el pull request. Y no solamente eso, además tiene el contexto completo de todo el codebase cuando está haciendo el pull request. Entonces un humano puede ser que esté revisando el pull request y esté revisando solamente los cambios y no puedas ver que hay un bug introducido porque está interactuando con otra parte del código. Pero Generative AI puede básicamente analizar eso y darse cuenta de que está introduciendo algo donde está afectando en otras partes del sistema. Y por último también tenemos un nuevo amigo asistente que le dicen Pipo internamente, que es medio creepy yo creo, pero está lindo igual. Que los chicos me hicieron esto para que estudiara en Chile, así que gracias al equipo de Pello ya. Donde trata de solucionar uno de los problemas que yo creo que es más común dentro de las empresas más grandes, que es tratar de acceder a la información que tú necesitas en un momento rápido. En una empresa grande tú tienes gente que está trabajando en Google Docs, gente que trabaja en Jira, gente que trabaja con spreadsheets, hay algunos que tienen algunos slides por algún lado. Entonces encontrar la información se vuelve bastante complejo. Y cuando puedes tener algo como Gemini o como un chatbot que puedas introducirle toda esta información, puedes acceder mucho más rápido a través de Slack para preguntarle en el lenguaje normal dónde está la información y te lo accedes mucho más rápidamente. Y esto lo tenemos conectado a los equipos de People, a los equipos de tecnología, a los equipos de HR, etc. Así que nada, quería antes de finalizar dar un par de consejos, o quizás, no sé si consejos, buenas prácticas que he ido como yo desarrollando mientras he estado trabajando con Generative AI. Y les quería partir contando una pequeña historia que me pasó recién. Estaba en Santiago, yo vivo en Montevideo, entonces vine para acá para la charla. Y pasé por Santiago porque tengo una hermana en Santiago. Y estábamos con mi sobrino, con el Juaco, y estábamos mirando tele. Y el Juaco en un momento, la consola le dice, bueno, es muy tarde, así que apaga la tele. Y Juaco, en vez de apretar el botón de Power Off, abre el asistente de voz y le dice, apaga la tele. Para mí eso me llama la atención porque estamos interactuando de una forma más compleja, encuentro yo, con un sistema. Entonces eso yo creo que lo podemos traducir muy fácilmente como a programación. Por ejemplo, acá tenemos un código que lo único que hace es tener una vista y pone un texto. Entonces si quisiéramos decir, bueno, quiero que el background color pueda ser configurable. Entonces tengo dos opciones de cómo hacer esto. Puedo ir y hacer un prompt bastante largo que me diga, bueno, dada esta vista, refactorízala, adhiérete al coding standards que nosotros tenemos, adhiérete al text style que nosotros tenemos, asegúrate de mantener todo esto. O puedo simplemente agregar 4 líneas y estoy listo, ¿no? Entonces hay algo ahí de decir, hay que mantenerse pensando, ¿no? No hay que reemplazar la parte de pensar. La parte de pensar sigue siendo lo más importante para nosotros. Hay problemas que son mucho más sencillos, finalmente, de resolver a mano que preguntarle algo que se va a demorar, te va a costar, va a tener que procesar un montón de cosas para poder llegar. Hay que terminar de entender los sistemas que estamos creando para que los humanos que están al otro lado puedan seguir creando sobre esos sistemas. Lo otro que creo es importante es no volverse obsoleto. Y aquí no me refiero tanto como a la obsolescencia de yo no utilizo AI, entonces me estoy quedando obsoleto. Sino que me estoy diciendo no te vuelvas a ti mismo obsoleto. Y aquí voy a dar un ejemplo que también me parece importante, de cómo interactuamos con AI.
hay muchos documentos que me han pasado de repente internamente que arribita dicen, bueno, esto fue creado con AI, así que puede tener errores, cuidado. Y ahí a mí lo que me llama la atención es que finalmente la persona que está siendo obsoleta en esta cadena de cosas es alguien hizo una interacción con GenAI. Te pasó un documento y después se la pasa a otro humano para que el otro humano lo revise. La única persona que es obsoleta ahí es la que escribió el documento al final. Tú te estás haciendo obsoleto a ti mismo. Yo creo que tenemos que hacerlo al revés. Y esto es algo que yo estaba empezando a poner en todos mis documentos. Es básicamente decir, esto lo creé yo. Si es que alguien tiene algún problema y algo está equivocado, yo soy el culpable. Utilicé una herramienta para que sepan y que ojalá en algún momento esto se vuelva tan normal que ni siquiera tengamos que escribir esto. Pero utilicé una herramienta y es solamente tener que culparme a mí si es que hay algún error acá. Así que para ir concluyendo, y aquí voy a hacer un poquito de shameless plug, yo creo que en la industria vamos a seguir necesitando gente y más particularmente en pedidos ya seguimos necesitando gente y estamos buscando gente siempre. Así que ahí está la página, si alguien quiere postular, estamos buscando siempre gente. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la charla, estuvo bien buena. Ahí en la charla tú nombras un poco esto del diseño, que vas a pasar un poco a diseñar, ser más arquitecto, pero igual, no sé, me imagino desde que partiste en iOS, no sé, hace 10 años, no sé, o quizás más, igual para llegar a ese nivel de diseño, o igual tuviste que programar mucho. Entonces, yo por ejemplo, me he topado con códigos de, en este caso, Claude Code, no Gemini, y veo también que, claro, como desarrollador con asistido, pierdes un poco la capacidad de programar de a poco. De hecho, me había pasado. Entonces empecé a programar ya de vuelta, pero como ejercicio ya casi, ¿cachai? Entonces, ¿cómo hoy día, no sé, te imaginas así un joven que quiere entrar a estudiar, no sé, informática, donde tiene que esperar 10 años para ser no sé, arquitecto, pero ya no vas a necesitarlo, ¿cachai? Entonces, ahí como que parte como un poco de cuál es tu opinión al respecto. Yo no sé, no tengo idea cómo se va a solucionar eso, prefiero estar puros viejos revisando códigos, ¿cachai? Pero eso. Sí, yo creo que eso es uno de los problemas como grandes que tenemos en la industria en estos momentos, ¿qué hacen los developers cuando entran ahora? ¿Qué hace un junior dev? Yo no tengo muy claro tampoco cómo vamos a solucionar esto como industria, pero yo sí creo que hay un patrón ahí, que es el patrón que ha funcionado siempre, que es como personas que llevamos más tiempo en la industria, básicamente tú tienes que estar revisando el código de la otra gente. Y creo que esa forma de revisar código, yo creo mucho que, por ejemplo, el code review es una instancia muy importante de aprendizaje para la persona que está revisando el código. Entonces yo creo que, y es lo que decía un poquito como un segundo antes, creo que las instancias de code review se vuelven más relevantes justamente por este tipo de cosas. Porque es un momento para que tú, como persona que ya has pasado por estos problemas, puedas decir, sabes que este código tiene un problema acá. Y pensémoslo un poquito diferente. Y eso es un poco también lo que decía, como hay que seguir pensando, ¿no? Pero creo que sí es un problema muy grande en la industria que estamos tratando de solucionarlo y no tengo una respuesta como súper clara en este momento. ¿Y más? Por allá. Bueno, primero, me llamo Juan Jorge. Primero que todo, felicitarte. La charla a mí, por mi parte, me encantó el concepto en general. Y mi pregunta va, actualmente yo sé que es mucho más fácil, por ejemplo, crear una página o una aplicación de distintas formas. Yo, de hecho, me encuentro en este punto de crear un diseño, por ejemplo, una app, de variar de la plataforma que tengo a una app, y estoy hoy hablando con devs como para que sea como un CTO en mi startup. ¿Qué harías tú? Como me hablan como, mira, quizás tenemos que hacer una app de esta forma, pero es muy costoso. Entonces me están pidiendo más porcentaje. Va como desde esa idea. ¿Cómo harías tú para una persona que de verdad no conoce nada más que usa Lovable N8N, con suerte, para hablar con un dev donde hoy en día es mucho más fácil hacer un vibe coding, diseñar rápido, en contraste con alguien que sabe mucho y dice, no, es que esto no se puede hacer de esta forma? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo me ayudarías? Es más un consejo que otra cosa. No sé si te entendí bien la pregunta. Para entender, la pregunta es básicamente si tienes un desarrollador que sabe de una tecnología, pero no tienes nadie que esté revisando su código para ver si lo que está escribiendo está bien. Es más bien, yo necesito desarrollar, por ejemplo, una app o una plataforma nueva, de cero. Entonces, a mi startup que tengo,
quiero añadir un CTO, en específico un dev. Pero el dev me dice, mira, esto es súper difícil, súper costoso, entonces voy a tomar el 75% de la startup. ¿Cómo harías en un mundo donde en teoría es más fácil crear un código o desarrollar algo, competir contra esto o conseguir esos conocimientos para decirle, no, hagámoslo de esta forma? Buena pregunta. Sí. No sé muy bien, en verdad, cómo lo haría en términos como de división de la empresa. Yo en mi carrera me he mantenido bastante alejado de producto en general. Pero sí creo que, como decía, una de las cosas que creo que es súper importante y súper revolucionaria de tener GenAI, y de tener ChatGPT y de tener estas herramientas cerca, es la facilidad que te da al conocimiento y a entender problemas más complejos. Ahora, por ejemplo, para dar un ejemplo, estaba viendo, hay todo un tema en Swift ahora que se llama Structured Concurrency, que es un remodelado de cómo pensamos concurrencia en la programación en iOS. Y es un concepto bastante complejo. Entonces, para poder entenderlo, empecé a generar mucho código con ChatGPT y empecé a preguntar mucho de los conceptos con ChatGPT. Entonces, finalmente, bueno, ahí creo que también hay que siempre tener cuidado porque muchas veces te manda cosas que no tienen ningún sentido. Y ahí lo que uno tiene que hacer es buscar como las sources. Pero creo que el acceso a conocimiento se está volviendo un poco más sencillo. Así que a mí me parecería que deberíamos, ojalá, poder tener acceso más fácil para poder hacer esta herramienta. Y por otro lado, como decía, hacer un prototipo es bastante sencillo. El problema que yo veo no es tanto el prototipo hoy en día, es cómo escalas ese prototipo después. Y ahí esa parte es ya más compleja y ahí sí necesita gente que tenga más experiencia en la industria. Pero más que nada, sí, como siempre, ¿no? Aprender leyendo, aprender experimentando con cosas. No sé si hay otra vuelta más que eso. No, sí, me quedó súper claro y lo del prototipo es verdad, es mucho más fácil. ¿No dirías que con las herramientas de hoy en día puedas hacer algo mucho más profundo? Sí, mira, ahí es donde yo no estoy completamente seguro. Tengo un amigo, de hecho, que está trabajando en un codebase bastante grande. Y él me estaba diciendo que a través de como prompts está pudiendo generar features enteros, básicamente. Entonces, dándole el contexto, poder generar desde el backend hasta el feature en iOS y el feature en Android. Yo eso no lo he visto en la práctica mucho. Yo lo he intentado hacer con Gemini internamente en pedidos ya. No me funciona tan bien. Y aparte de eso, el código que me da no es un código que yo pondría directamente en producción. Así que normalmente tengo que terminar como cambiándolo. Ahora, darme ese scaffolding todavía me sirve, ¿no? Pero tengo que cambiarlo bastante. Así que sí creo que puede hacer cosas más complejas, pero el problema ahí es como el context window, ¿no? Y la ventana de contexto es difícil hacer que escale el código de una empresa realmente grande. Entonces, cuando tienes un código quizás en un repositorio más pequeño, puede ser que puedas hacer cosas así, pero si tienes un código realmente de millones de líneas, es difícil poder darle todo el contexto a estos agentes para que te pueda generar realmente todo un feature entero. Más filosófico la última pregunta, pero ¿a cuántos años crees que estamos de que la IA puede desarrollar esa profundidad desde ese back? No lo sé. Bueno, yo no soy experto, pero a mí el problema que tengo ahí es que mientras más darle contexto lineal, básicamente requiere cómputo al cuadrado, se me olvidó cómo se dice. Exponencial, muchas gracias. Exponencial. Entonces, no sé si podemos llegar ahí con las herramientas que tenemos. Entonces me entra la duda. Y la otra duda que me entra es la calidad de los datos que estamos metiendo. Porque la calidad de los datos finalmente es lo importante, ¿no? Y si estamos empezando a consumir datos que fueron generados por AI, vamos a empezar a degradar también la calidad de los datos. Entonces, no lo sé. No tengo idea, pero mi pregunta es, no sé si se puede, pero de nuevo, no soy un experto en inteligencia artificial, así que no puede ser que esté hablando por estupidez. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Cata. No sé si va a ser quizás muy simple la pregunta, pero la tenía dando vueltas. Yo soy Product Designer y muy simplificando la situación, siempre el tema con tecnología, ¿cierto? Es que nos vamos a demorar mucho, es que, etcétera, ¿cierto? Entonces una imagina un mundo de colores y no se puede. Entonces, quería saber cómo, desde tu punto de vista y con lo que ya tenemos como base, ¿cierto? Si crees que la IA va a, o cómo crees que la IA podría colaborar en esta relación como diseño, DEPS, y si podría en el fondo ser un colaborador para tirar hacia abajo esas trabas que actualmente ocurren entre ambos.
No creo que sea simple la pregunta, al contrario. De hecho, sí, eso es uno de los problemas que yo creo que todas las empresas terminan teniendo, ¿cierto? Donde tienes diseñadores que se mueven mucho más rápido de lo que puedes implementar ese diseño. Y ahí sí creo que hay herramientas que están siendo interesantes, como Figma to Code y cosas de ese estilo, que pueden ser que se empiezan a destrabar un poco esta herramienta, pero al mismo tiempo creo que hay algo inherente a la programación de cuando tienes sistemas complejos, si no te haces cargo de la complejidad de esos sistemas, siempre vas a empezar a demorarte más en desarrollar. Y ese es como el típico mundo cuando empiezas una startup y empiezas el código de cero y te mueves súper rápido y creas 20 features en 2 segundos. Y después cuando ya entra una empresa que tiene 15 años de código y tiene código que nadie entiende, te puedes empezar a mover mucho más lento. Entonces para mí, y bueno, yo soy desarrollador de plataforma, entonces mi mundo es dev tooling. Para mí, mucho de lo que me apasiona y mucho de lo que trato de hacer es justamente eso, tratar de reducir la complejidad de utilizar sistemas para que después pueda utilizar eso en otro lado. Pero yo sí siento que ahí hay que tener un esfuerzo continuo dentro de los equipos y dentro de las empresas para empezar conscientemente a darse cuenta que siempre la complejidad empieza a derivar y se empieza a ir un poco y tienes que volver a como traerla para poder empezar a utilizar esa complejidad en otro lado. Así que sí, no sé si como directamente como interacción entre diseño y desarrolladores, pero sí creo que eso en general pasa con el desarrollo. Bueno, muchísimas gracias.